del plan de salvación de nuestro Señor desde la eternidad. Y veíamos la clase pasada acerca del ministerio de nuestro Señor, que está dividido en épocas, ¿no? Veíamos que la primera es la profecía, el nacimiento, su predicación, etc. Y entonces cada uno de estos puntos, que los íbamos tocando poco a poco, veíamos que no empiezan en los evangelios. O sea, los evangelios no son los primeros que hablan del Señor, ¿verdad? Veíamos. Porque precisamente, como el pastor Milton dice, el protagonista de toda la palabra, de cada libro de nuestra Biblia, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y no hay libro que no hable de Jesús, precisamente porque no es por otra cosa, sino porque Él mismo es la palabra, ¿sí? Entonces veíamos en Génesis 1, cuando la palabra dice, y dijo Dios, ya de entrada estamos mencionando allí al Señor Jesús. Entonces estamos hablando del ministerio del Señor, que es el tema de esta serie de estudios, con la extracción de San Juan 1:14, que decía, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esta palabra incluye muchas cosas, y entre todas ellas está el ministerio. Yo les pregunto una vez más, ¿a qué vino el Señor a esta tierra? Lo veíamos la clase pasada. ¿A qué vino el Señor? Veíamos dos cosas importantes. La primera de ellas era redimirnos del pecado, y la número 2 era restaurarnos y exaltarnos a la estatura del varón perfecto. Porque veíamos que muchos, por no decir la inmensa mayoría, se quedan en que el Señor Jesús vino a redimirnos y ya, como un sistema de pago, como un sistema, legal. Por ejemplo, si yo debo dinero en el banco, lo que se entiende por el Señor sería que vino a pagar. Entonces ya no estoy endeudado, pero sigo pobre. Entonces este tipo de situación nos enmarca bien cómo debemos nosotros concebir la venida del Señor Jesús entre nosotros. La número 1 sería entonces que, imagínense que nosotros estamos en necesidad económica, como les decía, pedimos un préstamo, lo debemos, alguien viene y lo paga en nuestro lugar, muy bien, pero seguimos pobres. Ya no endeudados, pero seguimos en la rayita. Y el Señor no hace las cosas a medias, ¿sí? Veamos entonces que la segunda parte del ministerio del Señor es restaurarnos. O sea, la primera, redimirnos. Redimirnos, o sea, llevarnos al punto de inicio, y de ese punto de inicio llevarnos a un segundo momento en nuestra vida espiritual. Veíamos entonces qué es la muerte. Bueno, la muerte en este entendido decíamos que no es un castigo, no es un enjuiciamiento, no es destrucción de parte de Dios, es simplemente el medio que Dios usó para salvarnos. Decíamos que cuando el Señor sacó al hombre del huerto, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y peque eternamente y no haya lugar para salvación. Entonces lo saca. Naturalmente, a la hora de sacarlo, interviene la muerte, porque los aparta de su presencia, y decíamos que su presencia es vida. Y si nosotros nos alejamos de su presencia, que es vida, pues está la muerte. Entonces veíamos que también esto se aplica con Jesús de alguna manera. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesús, nosotros tuvimos vida. Y eso se aplica en todos los sentidos que nosotros podamos tener en cuenta. Ahora decíamos que cuando fue elaborado este plan, todo lo de Jesús, toda la historia de Jesús, ¿cuándo fue elaborada? Si pusieron atención al canto, decía desde la eternidad. Y dice que tú me rescatas antes de yo pedirlo. Y es porque el Señor es tan grande que conoce toda nuestra vida y actúa antes de nosotros siquiera saber eso.
Entonces yo les preguntaba, entonces ¿para qué lo permitió? Yo les pregunto, si el Señor hace esto desde antes que nosotros lo pensemos, entonces ¿para qué oramos? O sea, si nuestro Señor ya lo sabe. Porque nos hizo libres, ¿no? Aparte nos dio libertad. Y en nuestra oración, o sea, ¿para qué orar si el Señor ya lo sabe de por sí? Y si quiere nos lo va a dar y si no, no, entonces pues ¿para qué oramos? Bueno, porque hay una palabra clave en este entendido que es que al Señor al orgulloso lo mira de lejos. Y la oración, en este punto, no significa contarle a Dios nuestros problemas. Él ya los conoce. Simplemente doblegarnos y reconocer nuestra necesidad de Dios. Ese es el punto de la oración. No es que le platiquemos a Dios, no es que nuestras dificultades se le hayan resbalado a Dios, no es de que nuestros problemas familiares, económicos, etcétera, se le salieron de las manos a Dios, no. Simplemente Él quiere que esas situaciones, esos problemas, se los pongamos en sus manos, nosotros. Y ese es el punto importante ahorita que vamos apenas en la profecía. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nosotros los debemos poner en las manos de Dios. Él ya los conoce. Él ya diseñó la respuesta para nosotros respecto a esos problemas. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestra dependencia de Él. Y ese es el punto central de esto, ¿verdad? Decíamos que la Santísima Trinidad es una unidad de tres, pero por ejemplo nosotros estamos unidos aquí con un propósito, vamos a decirle, espiritual. Las escuelas, las personas están unidas con un propósito educativo, otro propósito económico, etc. Bueno, la Santísima Trinidad, como nuestro Dios Todopoderoso, está en unidad, una unidad que es unidad de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad perfecta de amor. Y precisamente en esta unidad perfecta de amor es que el Señor nos crea, el Señor nos diseña para que compartamos con Él de esta gloria y de esta alabanza. Pero no lo hace. Yo he escuchado a una persona, pues que a gusto. Fíjense lo difícil del pensamiento humano. Dice, Dios es un ser egoísta. Con tal de que le alaben, crea. Entonces, imaginándolo como si fuera uno como nosotros, yo soy humano, que tengo el poder de crear, imagínenselo. Entonces yo voy a crear un montón de humanitos que me adoren para yo sentirme a gusto. Pues yo les diré, aunque nosotros no lo alabemos, aunque nosotros no lo sirvamos, Dios sigue siendo Dios. O sea, Dios no necesita adoradores para que le suban el ego. Digo, ¿qué aberración es eso? Nosotros somos los que necesitamos alabarle, los que necesitamos servirle. Y el Señor nos creó con el propósito de que nos gozáramos por la eternidad con Él, en unidad. Qué diferente es la perspectiva, ¿no? De tal manera que el Señor nos diseña para que nosotros nos gocemos con Él. Pero yo les decía, el amor no se forza. Entonces, ¿qué podemos hacer? El amor no se puede obligar a nadie a amar a otro. Pero lo que sí se puede hacer es invitarlo. Sí se puede invitar a alguien a que ame a uno, viéndolo en amor carnal. Cuando todo ese coqueteo, toda esa relación entre uno y otro, el amor no está allí. No les estoy diciendo que hay amor allí. Pero precisamente entre lo que hace una persona respecto a la otra, pues se da el amor. Ni esta puede forzar a la otra a que lo ame, pero sí invitarla a que lo ame. Y eso es lo que nuestro Dios hace con nosotros. Él nunca nos obliga a amarlo. Nunca nos obliga a servirlo. Pero su Espíritu Santo
nos invita a amarlo, nos invita a buscarlo y nos invita a servirle. Si no queremos, ¿es problema de Dios? Pobre Dios, ya perdió un adorador más. Nosotros, nuestra condición de hombre. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, la profecía. Y Dios puso un Salvador para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso leí hoy Juan, verso 1, capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, estamos ahorita hablando de la profecía y vámonos ahora al nacimiento. Quiero que leamos en Génesis, capítulo 1. Capítulo 3, los versículos del 1 al 5. No los vamos a leer, pero que los tengamos ahí presentes. Dice la palabra que la serpiente era astuta. La serpiente sabía lo que hacía. Y entonces se acerca a Eva. Incluso Eva y Adán, que estaban en completa comunión con Dios, ellos no eran esclavos de Dios. Ellos ejercían su libertad. Una libertad que, influenciada por la totalidad de Dios en ellos, los hacía amarlo, servirlo y obedecerlo. Pero no estaban presos, o sea, no eran autómatas diseñados para eso nada más. Entonces, ¿qué sucede? Satanás se aprovecha de esa libertad. Y dice Satanás, le atienta a la libertad y le dice, oye, come de mira. Lo que pasa es que Dios tiene miedo. Dios no quiere que seas igual que Él, porque vas a ser igual que Él y vas a tener este poder y vas a tener esto y esto. Satanás no le está diciendo otra cosa más que lo que él quería. ¿Qué es lo que quería Satanás cuando era un ángel de luz? Ser principal. Vaya a ser igual a Dios y hasta más que Dios. Entonces, como el Señor lo reprendió y lo desterró, pues ahora va con el hombre, la corona de la creación de Dios. Bueno, como no me dejaste a mí, Dios, entonces ahora yo le voy a tirar a toda tu creación. Y llega con la corona de la creación que tristemente cae. Pero Dios no la tiró, Dios no la desechó, Satanás no nos obligó. ¿Quién fue? El hombre que tuvo decisión de elegir. Muchos cristianos le hacen, es que el diablo, es que Satanás me persigue, es que el demonio. Pues eso es muy a gusto, echarle la culpa al diablo y nosotros, Dios, ¿para qué haces al diablo? ¿Se fijan? Echarle la culpa a Satanás es echarle la culpa a Dios, porque Satanás no existió desde la eternidad, ¿verdad? Satanás fue creación de Dios. Y entonces, ¿pero qué sucede con esto? Le echamos la culpa a Satanás y uno está bien a gusto, sin ningún problema. Y entonces decimos que ni Satanás ni Dios nos obligan a nada. Satanás pone la trampa, pero uno solito es el que cae en ella. Y ese es el punto. De tal manera que entonces, fíjense, el versículo 6 de Génesis 3 es el clave. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pecado estamos hablando allí? Nos dice ya la palabra. Digamos el primero.
No fue la desobediencia, eso fue el segundo. La codicia. Árbol codiciable. Satanás vino y le fue y le rascó, y Eva vio. Ah, sí, cierto. Ah, pues sí. Y vio, y ya hasta lo vio jugoso. ¿Cuántas veces no había pasado Eva por enfrente de ese árbol? Imagínenselo ustedes, estaba en el centro. ¿Cuántas veces no pasó Eva y Adán enfrente de ese árbol? ¿Cuántas veces nosotros no pasamos por el que sea nuestro pecado? Y nunca pasa. Digamos, el dinero. Ahí hay muchas oportunidades de trabajo. ¿Y cuántas veces pasamos nosotros? Pero no son ajenas, porque nuestra mira está en el Señor. Estos trabajos, digo, que nos separan de Dios, en ejemplo. Nuestra mente está con Dios. ¿Cuántas veces no pasamos por allí? Pero viene Satanás. Y entonces ese árbol que Eva había visto un montón de veces, en ese momento en el que Satanás le movió la conciencia, Eva lo vio jugoso, apetitoso, codiciable. Entonces, esa visión, y aparte el deseo de ser igual a Dios, fue lo que provocó pues la caída del hombre. Qué importante es la voluntad humana, ¿verdad? Porque ese es el problema de todos. En las iglesias reformadas y en la iglesia católica le llaman el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libre voluntad, ¿verdad? Pero el doctor Martín Lutero decía una cosa importantísima. Sí, Dios nos hizo libre y Dios nos dio voluntad para elegir. Eso es innegable. Pero el pecado de Adán y Eva contaminó nuestra voluntad. De tal manera que aunque nuestra voluntad siga siendo libre, ya no mira a Dios como lo hacía en un inicio, porque ya está contaminada. Quienes crean que buscan a Dios por su propia decisión, no es cierto, porque Satanás contaminó esa voluntad. ¿Quién es el único que puede corregir esas cosas? El Señor. Y Martín Lutero, peleándose con Erasmo de Rotterdam, ahí tengo el libro, le decía, luego les platico quién es este señor, le decía el siervo albedrío, porque qué importante es que cuando Dios viene a nuestra vida, ya no es la hermana Pedraza la que decide venir a la iglesia, la que decide, ándale pues Dios, te hago el favor y voy. No, ya es Dios el que inspira en la persona el venir a Él, porque solito no puede, pero inspira, fíjense bien esta palabra, inspira, nunca obliga. Miren cuántos somos. Platicaba yo con un sacerdote y esta persona me decía, si todos los católicos de México se reunieran, las parroquias no se darían abasto. Si ustedes pasan por Silao, hay como 4 iglesias que se ven así en el horizonte, y esas son las que se ven. Cuenten ustedes las iglesias católicas en el país, ¿cuántas han de ser? Y decía esta persona, si todos los católicos fueran a la iglesia no se da abasto. ¿Dónde los metes a todos? Pero miren, Dios invita, Dios inspira, pero nunca forza. Porque Dios nos hizo libres. Lo malo es cuando Satanás nos inspira también. Es el problema. Dios no es el único que inspira a nosotros algo, Satanás también. Y así como le caemos para acá, le caemos para acá. Y ese fue el problema con Eva, ese fue el problema principal con Eva.
Decíamos, ella era libre, su voluntad estaba por completo, pero ¿quién fue el que llegó hacia ella? Satanás. Y aprovechándose de esa su libre voluntad que Dios le había dado, la hizo caer en desobediencia. La codicia produce desobediencia. Qué cosa tan trágica, ¿verdad? Entonces nosotros como humanos heredamos esta condición de continuo al pecado. No es que nosotros por nosotros mismos seamos culpables de nada, no es que Dios nos cobra a nosotros lo que Adán hizo, eso es romanismo. Heredamos nuestra condición humana. Que les decía yo, que en lugar de buscar a Dios, te vas para el otro lado. Pero esta historia, hermanos, en la Biblia aparece con un propósito. Les pregunto, ¿Eva tenía hijos? En este momento Eva tenía hijos. Pues no se menciona, ¿no? Perdón. No. Y una cosa como la procreación no existía tampoco. ¿Se acuerdan ustedes que hasta el momento en el que salen del huerto es que empieza la genealogía humana del pueblo de Dios? Entonces, en el principio eran marido y mujer, pero Eva no tenía hijos. Entonces, ¿Eva era una qué? Eva era una virgen. Y tengámoslo ahí en cuenta ese dato. Eva era una virgen. ¿Y para qué aparece toda esta historia? ¿Por qué ustedes creen que en las profecías de Isaías, Jeremías, de todos los profetas, cuando se habla de Jesús, se enfatiza que tenía que nacer de una virgen? No es ni que porque se iba a contaminar con el pecado de la mamá. No, eso, el Señor actúa de forma extraordinaria. El apóstol San Pablo lo pone bien clarito. Así como el pecado entró por un hombre, así la salvación entró por otro hombre. No un semidios, no una ilusión, no un no sé qué. Hombre 100%. Así, fíjense, y este es el punto central de esto, como por la desobediencia de una virgen entró el pecado a nosotros sus hijos, no su culpa es otra cosa, esto nos quede bien claro, hermanos, la culpa y la condición son cosas diferentes. Así como en nosotros entró el pecado por la desobediencia de una virgen, así también la salvación entró por la obediencia de otra virgen. Y yo les pregunto ahora, ¿quién es? Pues la Virgen. El ángel se le aparece, imagínenselo. El ángel se le aparece de la nada y le dice, vas a tener un hijo y vas a... Pero el Señor decíamos que no obliga a nadie. ¿Qué pudo haber dicho María? Que no. ¿Han ustedes considerado lo que significaba que María estuviera embarazada? No tenía esposo. No estaba comprometida, no tenía esposo. Era joven. Y de repente aparecer embarazada. ¿Y ustedes saben cómo son los judíos? Era lapidación automática. Pues ustedes imagínenselo, ven de repente una mujer embarazada que anduvo. Y le tocaba muerte a esta mujer. Y sin embargo, la única pregunta que ella hace es, ¿y cómo será esto? Duda humana, duda
lógica. Señor, estás hablando de una cosa tan extraordinaria, ¿cómo va a suceder esto en mí? Pero esta mujer no se opuso a la voluntad de Dios. Y al contrario de la primera mujer que puso su voluntad ante el mandato de Dios, así esta segunda mujer puso su obediencia ante el mandato de Dios. ¿Se fijan cómo esto es importante? Las dos eran igual de libres. Las dos tenían la misma voluntad. Una cedió ante Satanás y la otra cedió ante Dios. Entonces una en desobediencia y otra en obediencia. Y no nada más estoy hablando de María, José también. Imagínense a José sabe que lo que le tocaba hacer, como su prometido, ir a la casa de María, sacarla de los cabellos, llevarla arrastrando hasta afuera del pueblo y apedrearla allá. ¿Hizo eso San José? No. ¿Qué es lo que hizo José con María? La cobijó, la ayudó, la protegió. O sea, no, María no es la súper. José también lo hizo. Y si así nos vamos, ¿cuántos testimonios de obediencia no hay en la palabra de Dios? De poner a Dios antes que mi voluntad. Y miren lo que nos heredó Eva. Miren nuestra condición humana, miren el mundo. Eso nos heredó Eva. Vean lo que salió, el Señor Jesús le dijo, a tus hijos darás con dolor. La humanidad heredó esta condición apartada de Dios. Su obediencia, fíjense, su desobediencia tuvo consecuencias negativas para nosotros. No fue su culpa. Fíjense, por eso estoy hablando de la culpa y de la obediencia y de la consecuencia. Eva pecó y el Señor la juzgó sobre ese pecado. Pero la culpa que ella tuvo fue sobre ella, no sobre nosotros. Porque no fue ella la mala. No fue ella ¿para qué la creas, Dios? Como le dijo a Adán. Sí, La mujer que tú me diste. O sea, le estamos dando mucha, ¿cómo se le dice? Mucha importancia a Eva. Señor, es que sí yo peco, pero por Eva. Eso le dijo Adán y eso le decimos nosotros. Pues Señor, es que es tu culpa, ¿para qué haces a Eva tan pecadora? ¿Qué mala fue Eva, la pecadora? Eva pecó como nosotros y su culpa fue sobre ella, no sobre nosotros. No le demos importancia a Eva como la protagonista de la mala. Y eso mismo se aplica con María. Ella obedeció. Por su obediencia, nosotros heredamos salvación. Pero no fue ella. Ay, miren, qué obediente fue. Y gracias a que ella fue tan obediente, nosotros tenemos salvación. No, tampoco ella es la protagonista. Y ella misma lo dice en el ¿cómo se llama? En el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Ella no fue protagonista. Ella no fue el centro de la salvación. Ella fue el medio. Pero no fue ella la salvación. Decía San Juan Bautista, dice San Juan de San Juan Bautista, no era él la luz, sino para que los hombres conocieran la luz.
Porque luego a nosotros nos gusta ponernos mucho protagonismo. O sea, no fue la mujer obediente de María, fue la obediencia de María. Y no fue su obediencia, no fue de que le nació todo 100% de su corazón, fue Dios el que la llenó. Por eso precisamente las palabras del ángel cuando dicen, llena eres de gracia. Cuando el ángel le da la salutación, llena eres de gracia, María fue llena de la gloria y del Espíritu Santo. María fue llena, y gracias a esa plenitud de comunión con Dios, su voluntad sucedió. Tampoco es decir que la tratemos como si fuera ¿sabe quién? No, ¿verdad? Pero al igual que Eva no fue protagonista, tampoco María fue protagonista. Fue la desobediencia de Eva, fue la obediencia de María. Llena eres de gracia. Por eso esas palabras son tan importantes. No es tú, no es tu poder, no es tu fuerza, no es tu santidad. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. ¿Quién hizo todo? ¿Y cómo será esto?, preguntó la humana. Y dice nuestro Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién la llenó de gracia? El Señor. ¿Quién vino sobre ella? El Espíritu. Solo dijo sí. ¿Se fijan? ¿Y quién provocó ese sí? El Señor. Y ya estamos ahí en el nacimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Cosas importantes, hermanos, del nacimiento de nuestro Señor. Cosas que debemos tener en cuenta. Pues esto lo debimos haber visto en Navidad. Pues ahorita estamos todos extemporáneos. Pero bueno. Yo les pregunto, hermanos. A ver, esto ya es pregunta de acervo cristiano. El niño que nació en Belén hace 2000 años, ¿qué era? ¿Un Dios disfrazado de hombre? ¿Un hombre con poderes divinos? ¿Un hombre 50% hombre, 50% Dios? ¿O qué era el niño? Pues desde que nació ya era todo lo que hemos visto, ¿no? Su condición de Dios, de humana, y que sus tres. Era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y entendemos qué significa esto? Porque luego se queda en la teología. Pues se nació con un plan, ¿no? Ya. Pero ¿por qué era importante que fuera verdadero Dios y verdadero hombre? O sea, como que ¿para qué? ¿Y por qué el credo lo dice y lo dice y lo dice? Y el credo de San Atanasio lo dice y lo dice. O sea, ¿para qué? Como qué chiste. Pues para que sufriera igual en nuestra condición humana, ¿no? Eso es lo que algunos sugieren. Fíjense, más o menos siguiendo la línea. Unos dicen que Dios quería saber cómo era ser hombre para entender nuestros dolores. Bueno, que Dios no sabe eso. Entonces, diciendo que Dios quería ver qué tal se siente, pues entonces no es omnisciente, entonces no lo sabe todo. Como los dioses se hacían eso. Zeus, por ejemplo, se disfrazaba de hombre para vivir entre los hombres, para disfrutar un rato, y luego ya que se aburría, Se iba a Dios.
O sea, ¿de qué chiste tiene decir que Jesús fue Dios y fue hombre? De entrada les digo, nuestro Señor Jesús no fue ni Dios disfrazado de hombre, ni hombre con poderes, ni 50-50. Y esto que nos quede bien claro, no fue semidios. Nuestro Señor Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo? Se llama poder de Dios. Entonces yo no les puedo explicar cómo sucedió esto. Nuestro Señor Jesús era verdadero Dios. ¿Y para qué les digo todo esto? Y este es el centro del día de hoy, el tema que les había dicho, ¿cómo era? ¿Cuál es el tema de estas lecciones? El tema es... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo que les decía la clase pasada, Dios todopoderoso, Dios omnipresente, Dios majestuoso, glorioso, todos los adjetivos que le demos a Dios. Pero no sirve de nada para nosotros si pensamos que Dios está allá. O sea, Dios es poderoso y todo, pero da lo mismo si está allá o allá. Lejos de nosotros, pues no. Decir que el Señor Jesús fue verdadero Dios significó que Dios mismo habitó entre nosotros. Y el evangelista dice entre paréntesis, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, no fue un cuento. Dios en toda su gloria, toda su magnificencia se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. O sea, ya no era el Dios que nadie podía ver. Ya no era el Dios que cuando descendía en la nube, ¿qué pasaba con el monte? Estaba leyendo el otro día la dedicación del templo de Jerusalén. Cuando Salomón termina de orar, dice que la nube bajó y los sacerdotes se tuvieron que salir corriendo del templo por el esplendor de la gloria de Dios en el templo. Y hermanos, toda esa gloria de Dios que el universo no puede contener, toda esa magnificencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eternos, fueron contenidos en un vientre. Les decía yo, Dios es un Dios lo suficientemente poderoso como para hacerse hombre. ¿Cómo le hizo para toda la excelencia, la potencia del Hijo, ponerle en un vientre? Y cuando el evangelista dice, y vimos su gloria, no está diciendo que fue una cosa así simple. En el rostro de Jesús aparecía la gloria completa del Señor. ¿Qué hora tienen por ahí? 11:25. Pero entonces ya me perdí. Entonces, cuando el Señor Jesús, su nacimiento decías que era hombre, Dios, semidios. Entonces era verdadero. El Hijo que nació de ese vientre fue 100% Dios. Desde el inicio. Desde el momento de la concepción, desde el momento en el que en el vientre de María hubo vida, desde ese momento, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? La próxima clase vamos a ver esto más a profundidad, el nacimiento de Dios. ¿Vimos ya profecía?
Vamos a ver ahora nacimiento. Nacimiento.